Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. En primer lugar está con nosotros Donka Atanasova, que es concejal de Bogotá. Bienvenida como siempre a este programa. Hola, muchísimas gracias, felices Pascuas para todos y todas y muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Muchas gracias. José Daniel López, politólogo de la Universidad de los Andes, gracias por estar aquí. Juan Carlos, buenas noches a Alejandro y a mis compañeras y compañeros de panel, un saludo. Bueno, bienvenido a este programa nuevamente. Heráclito Landines, representante a la Cámara, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, buenas noches, un saludo a toda la audiencia, a mis compañeros de panel y a Alejandro Villegas, que está aquí a mi lado. Y Demar Córdoba, que es abogado, periodista y profesor universitario, bienvenido también a Voces RCN. Muchas gracias, Juan Carlos, a Alejandro y a toda la audiencia que a esta hora sintoniza RCN. Bueno, el primer asunto tiene que ver con lo que ha pasado en las últimas horas entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A finales de la semana pasada se supo que Andrés Oppenheimer, periodista que vive en Miami, argentino él, que tiene un programa en la CNN, en español, para decirlo más concretamente, entrevistó a Milei y le hizo varias preguntas. En un momento dado le planteó sobre cuestiones sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Milei en un momento dado respondió que no le molestaba que López Obrador lo criticara porque para él López Obrador es un ignorante. Y en otro momento le preguntó Oppenheimer a el señor Milei, al presidente Milei, sobre lo que pasaba en Venezuela, y luego Milei agregó lo siguiente, óiganlo. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Bien, dijo asesino, terrorista, comunista. El gobierno colombiano anunció que iba a expulsar a varios diplomáticos argentinos. Posteriormente todo se enfrió y expidieron las dos cancillerías, la argentina y la colombiana, un comunicado conjunto diciendo que en cierto modo pasan página y que hay que seguir adelante con las relaciones, sobre todo en beneficio de los argentinos que viven en Colombia y de los colombianos que viven en Argentina. En ningún momento se han producido excusas de un presidente para con otro y la relación de los dos pues no ha sido buena. Cuando ganó Milei, el presidente Petro dijo que era el triunfo de la extrema derecha en Argentina y posteriormente Milei se refirió de una manera muy crítica y seguramente pasada, muy subida de tono, al presidente Gustavo Petro. Aquí la pregunta es, ¿qué conclusión sacan ustedes de todo esto y sobre todo si les parece que Colombia ha manejado bien este episodio? Petro y Milei están en orillas ideológicas distintas y por supuesto ambos tienen un discurso fuerte con respecto a los adversarios políticos. ¿Creen ustedes que aquí el presidente Petro y la Cancillería han manejado bien esto? ¿Les parece que se ha equivocado? ¿Piensan que Milei se le ha ido mucho la mano y que ha calumniado al presidente colombiano, que no está condenado por cuestiones como las que él señala? ¿O qué valoración hacen del tema? José Daniel López. Pues bueno, Juan Carlos, varias cosas. Primero, yo creo que hay que recordar que cuando un jefe de Estado hace alusión a otro jefe de Estado, no está haciendo alusión simplemente a la persona. Cuando Milei habla de Petro, cuando Petro habla de Milei, no solo hablan de ellos en tanto individuos, sino hablan de ellos en tanto representantes y máximas autoridades de los países. Luego, a los argentinos que les gusta o no les gusta Milei, va o tiende a ofenderles, a molestarles ataques de jefes de Estado de otros países en contra de Milei porque representa a Argentina. Y funciona también para el caso colombiano, y recordaremos que varios sectores políticos, incluidos de oposición, salieron a rechazar las declaraciones de Milei, que además no son las primeras en este rifirrafe. Petro también lo comparó con Hitler, a Milei. Milei le dijo comunista, asesino, terrorista, haciendo alusión a su pasado en el M-19, cuando ese es un tema que los colombianos resolvimos en la máxima expresión democrática que hay en el país, que es la Constitución del 91. Luego creo que en estas peleas personales entre jefes de Estado bien harían el uno y el otro en recordar que por encima de sus opiniones y de sus odios personales está la institucionalidad que les corresponde representar. Segundo, me parece positivo que se haya reencauzado esta discusión, que las cancillerías tanto de Colombia como de Argentina
hayan sacado un comunicado conjunto, que se maneje este tema con responsabilidad por encima de los egos y las vanidades políticas. Está el intercambio comercial entre los dos pueblos, están las relaciones de cooperación internacional, está también la posibilidad de integración regional y la estabilidad de la región. Así que es positivo que sobre los errores se proceda con las correcciones a estos errores, pero ojalá que el tono que quede en medio de estos liderazgos tan controversiales y que se fortalecen muchas veces es en el insulto y en la división, quede una lección de manejar con mucho más tino y con mucha más prudencia la alusión de un jefe de Estado a otro. ¿Comparte ese punto de vista don Catanazova? Bueno, pues yo pienso de acuerdo, digamos, en términos de la formalidad que señala el compañero de panel, en cuanto a decir, bueno, son estados, no son presidentes, no son personas simplemente, aquí hay una relación oficial, hay una relación institucional, de acuerdo en ese sentido, pero yo creo que aquí hay un trasfondo político también importante. Creo que este desborde de Milei corresponde a dos elementos que yo quiero poner en la discusión. Uno, primero, siento que Milei no ha entrado plenamente al siglo XXI, ¿no? Creo que Milei sigue estando en un lugar en el cual se imagina una especie de polarización derechas-izquierdas muy propias del siglo pasado, además a la antigua lo hace, ¿cierto? Su manera de tratar al otro, ¿cierto? O sea, referirse despectivamente a alguien porque es comunista creo que es algo pues que no tiene ningún sentido y que es absolutamente discriminatorio, es absolutamente reprochable, es absolutamente inaceptable, pero él intenta volvernos a situar en un momento del siglo XX que él anhela, que él añora y que creo que intenta además llevar a todo un país que es Argentina a ese mismo lugar. Y un segundo elemento tiene que ver con el tipo de liderazgo que en el campo latinoamericano e internacional se han venido ganando el presidente Petro y el presidente López Obrador de México. Ellos se han ido ganando, digamos, un liderazgo en términos del progresismo latinoamericano, en términos de la versión reformista del neoliberalismo, una serie, digamos, de visiones que han venido transformando y posicionando a nivel mundial. Y él intenta, digamos, cazando una pelea con ellos, tratar de situarse como la contraparte, pero creo que ahí Milei tiene un problema muy grave y es que nadie lo toma en serio, ni siquiera las derechas latinoamericanas han optado, digamos, por reconocer en Milei un tipo de liderazgo como en algún momento lo intentaron con otros presidentes, como en el caso de Bolsonaro o como, digamos, en anteriores momentos en Argentina. Entonces siento que es una desesperación también del señor y a esto hay que sumar pues que él es un personaje político que está acostumbrado a manejar esto en TikTok en el sentido de generar todo el tiempo una especie de noticias absolutamente llamativas, absolutamente explosivas. Entonces en ese sentido cazar este tipo de pelea le funciona. Creo que ha sido muy madura la reacción del presidente Petro, en primera medida, como diría uno, pararse duro, en primer sentido decir aquí exigimos respeto, somos una nación, somos un país, hemos transitado, como lo decía José ahora, por procesos de paz que nos sitúan donde nos sitúan y merecemos respeto. Y en segundo lugar, poco evaluar y decir, ok, aquí hay unos temas en juego y vamos a mirar por qué otros pasos podemos pasar, porque obviamente en las relaciones diplomáticas hay otros pasos, no existen las notificaciones, las respuestas del país afectado ya en términos formales, las llamadas consultas a los embajadores. O sea, hay otros pasos que se pueden, digamos, agotar previamente a una ruptura de relaciones y creo que eso es una decisión madura, digamos, evaluarlo para saberlo manejar, pero habiendo puesto una postura clara frente al respeto que nuestro país merece. ¿Demar Córdoba coincide con don Catanazova? No. Tengo la tesis que Donca utiliza, pero a la inversa la voy a explicar. El presidente Gustavo Petro, desde que asumió el poder, ha tratado de librar una serie de batallas. Se fue contra Bukele, se fue contra Perú, se ha ido contra la Argentina, en una suerte de buscar no el enemigo interno, sino el enemigo externo que le permita de alguna manera bajar un poco el nivel de los escándalos que rodean al mismo presidente. Claro, recordemos, como bien lo decía uno de nuestros compañeros hace un minuto, José Daniel López, gracias. José Daniel López. José Daniel tenía razón cuando recordaba cómo Gustavo Petro ha tratado al presidente de la Argentina, y entonces esto se vuelve un espectáculo deprimente, y es que no está bien que el presidente Gustavo Petro llame Hitler al presidente de la Argentina, ni que el presidente de la Argentina llame asesino a Gustavo Petro. Evidentemente ninguna de las dos cosas está bien, pero sí lo capitalizan ambos políticamente, y Gustavo Petro, en cambio de
hacerle frente a los cuestionamientos de los 15.000 millones de pesos de Armando Benedetti, de los 500 millones de FECODE, de los 80.000 millones de pesos de los jurados electorales, de los 600 millones, bueno, ya van 1.030 millones de la USO, de una cantidad de espectáculos aquí un poco deprimentes, de investigaciones. Lo que hace es irse a un tema personal, y yo sí creo que eso está muy mal hecho. El presidente no debe tomar los temas personales porque es un tema institucional, y esa rabieta de momento que la tuvo durante 2 días, pues le pasó ya y se dio cuenta que es más importante la relación de Colombia con Argentina que su tema personal con Javier Milei. Me parece que no lo supo manejar. De hecho, soy muy crítico de la manera en cómo ha manejado el tema de relaciones internacionales en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Heráclito Landines, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que aquí estamos en la presencia de la política contemporánea y la conversación latinoamericana contemporánea. No creo que en ningún otro momento de la historia están presentes los escenarios internacionales para América Latina y particularmente para Colombia, con un presidente que ha sido y que es protagonista en varios temas. Y a raíz de esto, pues vemos además 2 estilos de ser jefe de Estado y de ser jefe de gobierno entre Petro y el señor presidente de Argentina. El presidente de Argentina actúa su personaje alrededor de generar controversias, de generar me gusta en las redes sociales, y además de buscar enfrentamientos con sus opuestos ideológicamente. Mientras él habla, por ejemplo, de acabar con las políticas sociales de su gobierno, de acabar entidades públicas como por ejemplo Ministerio de la Cultura, o temas tan importantes en la vida contemporánea de la gente como la inclusión social, el presidente Petro tiene otra visión de Estado para fortalecer, por ejemplo, más lo público, para incluir más a las personas, para tener una política y una ley que le dé a los colombianos un derecho a la pensión. Esas son 2 visiones del mundo completamente diferentes. Y si el presidente de Argentina atacó y llamó de esa manera al presidente de Colombia, como lo dijo José Manuel, coincido totalmente, no está atacando a la persona Gustavo Petro, sino está atacando al jefe del Estado, que en el sistema político colombiano presidencial representa a todos los colombianos. Y nadie colombiano debería estar de acuerdo con el señor presidente de la Argentina. Bueno, algunos de la oposición estuvieron de acuerdo, pero eso es incluso ir en contra de la esencia de ser colombiano. Si nosotros, como lo hizo el candidato McCain, cuando le ganó Obama y alguien le preguntó, ¿qué opina usted del candidato Obama que ganó las elecciones? Y dijo McCain, el día de las elecciones, él no es el candidato Obama, él es el presidente de los Estados Unidos, él es mi presidente. Pero aquí algunos se les olvida que él es el presidente de este país, el jefe de Estado, y salieron a atacarlo como alguien, una senadora de la oposición. Y yo creo que en ese escenario es importante para todos los colombianos saber que la respuesta del presidente Gustavo Petro fue la respuesta de un jefe de Estado a otro jefe de Estado. Si el ataque es al jefe del Estado, se responde como jefe de Estado en un escenario internacional, y creo que fue acertada. Sin embargo, más allá de ese encuentro, desafortunado para nosotros y para los argentinos, está la hermandad de los 2 pueblos latinoamericanos, 2 de los países más importantes de América Latina, que es Colombia y Argentina, que deben perdurar las relaciones diplomáticas, que deben acercarse mucho más los pueblos, y que hoy lo vemos, que muchos colombianos están estudiando en Argentina y que muchos argentinos están en Colombia. Incluso el embajador de Argentina en Colombia es un estadista y creo que tiene un cariño muy especial y un respeto especial por Colombia en todas sus actuaciones. Entonces yo creo que afortunadamente para los 2 países, para los 2 pueblos, estamos superando este impasse, y creo que, para resumir, Juan Carlos, la posición del jefe del Estado colombiano, Gustavo Petro, fue la decisión acertada en su momento, y superar ese impasse también ha sido una decisión acertada en su momento. Oiga, Juan Carlos, y ya que Heráclito menciona a Obama y a McCain, permítame traer a la mesa otro ejemplo que indica mucho cómo debería darse la conversación política contemporánea, empezando por la conversación entre los jefes de Estado. En un evento de campaña del Partido Republicano, una seguidora de McCain, el candidato republicano, entonces le preguntaba que qué opinaba que su adversario fuera un hombre de origen árabe, como indicando el riesgo de que Estados Unidos fuera gobernado por alguien de un origen, no sé, además si de hecho era árabe, era africano. Y McCain en la respuesta da una lección de moral política descomunal, diciendo, no, es que mi problema con Obama no es su origen, no es personal. Obama es un hombre decente, en medio de una contienda electoral acaloradísima. Mi problema con Obama es que tenemos ideas diferentes sobre temas
fundamentales sobre la sociedad estadounidense. Ojalá la relación entre el presidente Petro y el presidente Milei, y ojalá la relación también entre los políticos colombianos girara en torno a sus diferencias de visión para resolver esos problemas fundamentales y menos, como ahora, en torno a ataques personales. Bueno, a propósito, voy a ver si logramos descargar el audio de esa intervención de John McCain en la campaña del año 2008. 2008, sí. Obama, o fue en el 2008, Obama se posesionó el 20 de enero del 2009, yo cubrí esa campaña toda en Washington, fui a la posesión de Obama y me tocó ver en directo esa intervención de McCain, porque fue en un momento dado en el que una de las seguidoras en un town hall que se llama, en una especie de esos eventos en vivo que hacen las grandes cadenas de televisión donde van muchos seguidores, alguna seguidora republicana, McCain era el candidato republicano, criticó a Obama y el señor McCain terminó diciendo, mire, yo no acepto que usted critique de esa manera al otro candidato, al candidato demócrata, porque Obama es un hombre decente, y recuerdo que él usó las expresiones decent man, un hombre decente. No sé si tenemos el audio todavía, posiblemente no lo hemos alcanzado a descargar, pero bueno, finalmente eso fue lo que dijo McCain, pero claro, es que políticos como McCain yo realmente conozco muy pocos, y conozco muy pocos en el resto del mundo, de modo que ahí estamos hablando de cosas muy diferentes a Milei. Bien, óiganme, a propósito hay otro tema, el otro tema tiene que ver, aquí está el audio, perdón, vamos a poner el audio de John McCain, óiganlo. We're scared. We're scared of an Obama presidency, and I'll tell you why. I'm concerned about someone that cohorts with domestic terrorists such as Ayers. I have to tell you, he is a decent person and a person that you do not have to be scared as President of the United States. Now, look, I got to ask you a question. Lo que decía el seguidor, vamos a seguir escuchando un minuto. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No. No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what ahí lo que decía el señor McCain, en primer lugar, un seguidor republicano le decía a McCain que Obama conestaba y era en cierto modo cómplice del terrorismo. El señor McCain decía que eso no era verdad, que Obama era un hombre decente, y después una seguidora republicana dijo que él era un árabe, como decía aquí José Daniel López, y en malos términos, por supuesto, refiriéndose de mala manera a los árabes, y McCain dijo, eso no es verdad, el señor Obama es un hombre de familia, es un hombre decente, con el cual simplemente tengo una serie de desaciertos. Ahora, comparar a McCain con otros líderes políticos en el mundo es un poco complicado, yo creo que más bien sirve como de ejemplo eso para personajes como Milei. Bueno, óiganme, cambio de asunto, el Fondo Monetario Internacional se refirió a las finanzas colombianas de una manera ciertamente elogiosas, pero luego el presidente Gustavo Petro hizo unos cuestionamientos muy serios y dijo que a él le entregaron el país, escribió, recibimos un país con una realidad presupuestal manejada a las patadas. José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, y por su cuenta de Twitter hizo algunas aclaraciones, le dijo al presidente que debía mirar muy bien las estadísticas y lo que decía el Fondo Monetario, en cierto modo para rechazar las afirmaciones del presidente Petro. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Tiene el presidente la razón en lo que ha señalado con respecto a las finanzas públicas? ¿Las recibió manejadas a las patadas o cómo es el asunto? Heráclito Landines. Yo creo que las finanzas públicas de este país en este momento están siendo bien manejadas. El equipo económico del presidente Gustavo Petro, el anterior ministro de Hacienda y este ministro de Hacienda son economistas reconocidos y que están haciendo la tarea muy bien, incluido, por ejemplo, el director de la DIAN. Y creo que el presidente Gustavo Petro, cuando habla de las finanzas públicas que se le entregaron a él, podemos decir, por ejemplo, que se entregó un déficit fiscal de 5.2 del PIB y se bajó a 4.2 en el 2023. Es decir, hay un cambio interesante ahí. En el manejo, por ejemplo, del Fondo de Estabilización Petrolera, el Estado estaba asumiendo cerca de 40 billones de pesos acumulados para subsidiar la gasolina y el ACPM, y hoy no llega a 16 billones de pesos. Es decir, las finanzas públicas del país están siendo bien manejadas.
Sin embargo, en los temas presupuestales en los cuales el presidente ha hecho énfasis en los últimos días, yo creo que habría que mirar lo siguiente. En lo que tiene que ver con las concesiones y las vigencias futuras del Estado comprometidas, habría que analizar exactamente cuánto ha girado el Estado colombiano con compromiso a los contratos de concesión con las vigencias futuras y efectivamente cuánto se ha ejecutado del proyecto que se ha concesionado. La presentación que hizo el ministro de Hacienda hace unos días en el Congreso nos mostraba, por ejemplo, que cuando se giran las vigencias futuras por compromisos en cada anualidad, por ejemplo, en la concesión Cali-Lobo Guerrero es cerca de 1.2 billones de pesos en una fiducia. Y entonces el Estado tiene que responder por esas vigencias futuras, pero se están efectivamente ejecutando año a año de acuerdo con el contrato de la concesión, o tendríamos que revisar exactamente ese flujo de caja que podría tener el Estado colombiano con el manejo más acertado de las concesiones, girando solamente sobre lo ejecutado. Y yo creo que habría que revisar ahí, y esa es una discusión interesante, de cuáles son los modelos de concesiones y los modelos de compromisos hacia el futuro de los recursos de la nación. En el caso, por ejemplo, del Metro de Bogotá, que Bogotá asume el 70% de la financiación del metro y la financiación de todos los transportes masivos en este país. Entonces, ¿cuánto está avanzado el proyecto? ¿Cuánto se ha ejecutado realmente? Y si el Estado debe girar con respecto a lo proyectado o con respecto a lo efectivamente ejecutado. Yo creo que es una discusión seria que habría que dar pensando en ser responsables con las inversiones públicas en el mediano y el largo plazo. Las grandes inversiones públicas del país las asume la nación, que son las obras de infraestructura, pero asimismo tendría que revisarse puntualmente para ver cuáles son en realidad el flujo de caja que tiene que haber con respecto a las ejecuciones de las obras. Sí. Demar Córdoba, ¿qué piensa de esto? A mí me preocupa evidentemente la constante del presidente Gustavo Petro, que en 2 años de gobierno salga a decir que ha recibido un país hecho un desastre. Creo que el espejo retrovisor después de 2 años de mandato no es una alternativa. La alternativa está en las soluciones que pueda brindarle a la ciudadanía, en que pueda responder al país por temas tan complicados como la caída de vivienda, como la caída de autopartes, como el crecimiento económico tan pobre que tuvimos a final del año pasado, claro, teniendo en cuenta lo que había sido años anteriores, donde pues no llegamos siquiera a la meta que muchos habían pensado. Algunos pensamos que llegaríamos a un tema de recesión económica y pues siento que las cosas no van bien económicamente. Y si usted ve cuál es la ejecución presupuestal que hace el presidente y sus ministros del presupuesto en sus ministerios, es absolutamente pobre. Hay un nivel de improvisación en el manejo económico que realmente es preocupante, y creo que parte de esa situación que estamos viviendo lleva al presidente a impulsar su reforma pensional, con la que podrá tener algunos recursos seguramente para poder cumplir con subsidios, que es lo que ha estado prometiendo. Yo creo que no es momento de que el presidente esté hablando de miren cómo me dejaron el país, sino mire lo que yo recibí, ya lo recibí, pero vean lo que estoy haciendo por mejorar la situación. Me parece que hay muchos renglones de la economía que van muy mal y que no tienden a mejorar. Y a esto le sumo yo la noticia muy compleja de asimilar de que el presidente le diga no a la exploración y la explotación de hidrocarburos, lo que es un durísimo golpe a la importación, a la exportación de bienes y servicios de Colombia. Don Catanzova, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues yo creo que parte de lo que se lee en esta discusión, o sea, estos informes igual se producen periódicamente y parte de lo que hay que reconocer, nosotros no somos precisamente el sector político que ha elogiado históricamente al Fondo Monetario Internacional. Tenemos serias diferencias, y creo que hay que decirlo, con lo que ha sido el modelo en general implementado, pero creo que en términos de manejo macroeconómico, que el Fondo Monetario haga un reconocimiento de lo que significan las decisiones tomadas, y si es específicamente las tomadas por este gobierno, así alguna gente no lo quiera leer de esta forma, se refiere a esas y decir, son muy buenas, ¿cierto? Reconoce las dificultades de la pandemia y la pospandemia, reconoce las dificultades de lo que ha sido hasta el momento las dificultades para
contar con una demanda y unas actividades económicas sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Reconoce lo que va a significar el alza del PIB, la disminución del déficit de la cuenta corriente, la mejora de la política monetaria del país. Creo que el tema fiscal, que creo que sin duda es algo que hay que resaltar, y es la manera como este gobierno ha logrado ir aumentando la capacidad en ese sentido del país. Eso es lo que se reconoce. Y a mí, la verdad es que yo creo que en política uno puede tener diferencias siempre, y esto que hablábamos ahora, hay modelos distintos, visiones distintas del país. Hombre, pero cuando mucha gente te dice que un gobierno está haciendo ciertos temas bien, pues también está bien decir, oiga, sí, esto lo está haciendo bien, de pronto esto otro lo está haciendo mal. Pero parte de lo que va a mi reflexión es que aquí tenemos una clase política histórica que ha sido muy mezquina con la posibilidad de reconocer cualquier otra forma de entender al país, cualquier otra forma de dirigir al país, porque no son capaces de mirar más allá de sus propias narices. Creo que seguir defendiendo eso, ¿cierto?, es absurdo. Y cuando el presidente Petro se refiere a que ha habido, ¿cierto?, unos malos manejos, no solamente está hablando del anterior gobierno, está hablando de una política estructural frente a la relación con lo público que las élites gobernantes de este país durante 200 años han construido. Y no lo ha dicho el presidente Petro, lo dicen muchos investigadores académicos, ¿cierto? Hay un libro de Guillén completo dedicado a este tema, ¿cierto? Y es decir, aquí nuestra situación económica ha sido tan lamentable porque es que hemos tenido unas élites que, a diferencia de lo que se ha hecho en otros países donde las élites se han dedicado a generar economía productiva, y de pronto en el manejo de esa economía productiva aplicar pautas que el capitalismo aplica para explotar el trabajo de la gente y desde ahí enriquecerse, las nuestras ni siquiera han llegado a ese nivel de desarrollo, y lo pongo entre comillas, porque hemos tenido unas élites que muchas veces, lamentablemente, no todas, no todo nuestro sector productivo, no todo nuestro sector empresarial está en esa lógica, y creo que eso también explica el acercamiento que el presidente ha tenido con muchos sectores empresariales que han dicho, oiga, venga, sí, hay que meterle a la reforma agraria, hay que meterle a la necesidad de construir un mejor país, hay que disminuir la desigualdad, pero muchos se han dedicado en cambio, ¿cierto?, a explotar los recursos públicos, llevarlos a sus bolsillos privados y dejarlos ahí y sacarlos del país o dejarlas engordando, como el ejemplo de lo que colocaba Heráclito, con las fiducias y demás. Son temas que el presidente ha detectado, pero no solo las ha detectado el presidente, las ha detectado la economía, la academia de este país y los expertos económicos durante muchos años, de cómo la plata se queda engordando, la plata de las vías, pero no son solo las vías, son los acueductos, son los hospitales, y eso está demostrado. Entonces, que hoy en día, a mí lo que sí me sorprende es que quienes siempre en cambio elogiaron el FMI, justo hoy decidieron que no, que el criterio del FMI ya no es, porque tenemos toda una clase económica alta en este país y política que siempre decía el FMI esto, el FMI aquello, y hoy que el FMI está diciendo, oiga, hay unas buenas políticas en este sentido, hay una mezquindad tan profunda que son capaces de llevar el país hacia una debacle antes que reconocer que hay cosas que se están haciendo bien, y eso me parece realmente vergonzoso, pues, de ciertos personajes de la vida política nacional. José Daniel López, ¿está de acuerdo con esa tesis? Pues parcialmente, digamos, yo recojo acá un poco los elementos que se han dicho. Porque si algo, digamos, ha salido bien en la economía colombiana es que aún con el primer gobierno de izquierda del país ha habido cierta tendencia, con matices importantes, al manejo responsable de las finanzas públicas. Digamos, yo creo que hay unas cifras que respaldan la gestión económica del ministro Campo y del ministro Bonilla. La cifra de inflación es importante. La revaluación del peso, que obviamente no obedece sustancialmente a la gestión de un gobierno, pero algún grado de responsabilidad le corresponde de alguna manera el sentido de manejar responsablemente las cifras. Pero también ha habido unos elementos de este gobierno que han ido en el sentido contrario. Yo sí estoy convencido que la decisión de suspender la exploración de hidrocarburos es una equivocación descomunal a un país que, como lo han dicho muchos expertos, no tiene que cargar ni pagar el peso social, ni económico, ni fiscal de un cambio climático cuya solución no pasa fundamentalmente por Colombia. O, de hecho, estaba en el trino el presidente sobre el informe del Fondo Monetario, que estoy de acuerdo, digamos, lo deja bien parada la política económica de su gobierno y eso me alegra. Pero, digamos, yo no estoy de acuerdo con esa estigmatización reiterada a la construcción de infraestructura vial. Lo digo por el trino del presidente, no por la reflexión de Heráclito. Yo creo que hay pocos generadores de empleo,
pocos dinamizadores de la economía, pocos constructores de desarrollo regional y nacional de largo plazo, tan potente como la construcción de infraestructura, como para venir a reducirlo a una especie de negocio tipo cartel que lo mencionaba el presidente en su trino. Creo también que la tentación de incumplir o de vulnerar la regla fiscal es una equivocación. Luego con unas de cal y unas de arena, pero sin duda hay una tendencia que además en eso el Fondo Monetario termina juntando al gobierno Duque con el gobierno Petro y nada más adverso o distinto que el uno y el otro, y es, en medio de todo existe cierta tradición de manejo responsable de las finanzas públicas y eso hay que reconocerlo y eso es positivo para este país. Muy Solo bien. una cosita, Tenemos que ir a una pausa y Juan ya, Carlos, adelante. una cosita Adelante. chiquitica, solo para la reflexión. Yo entiendo que hay opiniones divididas frente a la decisión del presidente de frenar la exploración y demás de hidrocarburos, pero fíjense que si uno lee con atención el informe del FMI, uno de los riesgos que identifican mayores en términos de la estabilidad de las finanzas del país tiene que ver con el fenómeno del Niño y en general con los fenómenos climáticos y la manera de abordarlos. Yo creo que sí alguien tiene que empezar a poner la raya y decir, de aquí en adelante nuestras decisiones deben cambiar, porque si bien no todas las soluciones del cambio climático están en Colombia, sí muchas. Alguien tiene que empezar a tomar decisiones distintas. Si seguimos tomando las mismas decisiones de siempre y diciendo esto no está en nuestras manos, no podemos hacer nada, pues seguramente las próximas generaciones van a estar bastante condenadas. Así manejemos muy bien las finanzas. Solo Pero quiero no dejar para la expensas reflexión de las arcas de la nación No, ni no el es- desarrollo social y no es económico del expensas. país. En estos Hay otros momentos no podemos factores ser que se conejillos están, de indias globales. hay otros factores que se están transformando también. En estos Entonces, momentos hay el que país pensar en la fórmula se ve completa. abocado a la posibilidad de ir a un apagón o un racionamiento. Y nosotros deberíamos tener la capacidad de pensar en que el gas y el carbón que tenemos nos sirve para poner a funcionar las termo. Y hoy no tenemos esa capacidad por el nivel en el que bajamos de expectativa de gas utilizable que nos obligaría a comprarle gas a Venezuela. Es eso lo que Pero estamos también planteando. se están activando otros sectores productivos del país y también lo reconoce el FMI. Yo digo, ¿por qué ahora ya no les parece la opinión del FMI cuando el FMI les está activando otros sectores productivos? Yo lo quiero es dejar para la reflexión porque alguien tiene que tomar las decisiones difíciles y el presidente Petro las está tomando. Bueno, oigan, me tengo que ir a una pausa ahora sí y ya volvemos. Continuamos. En Voces RCN. 8 de la noche, 10 minutos. Seguimos en Voces RCN con Don Catanasova, José Daniel López, Heráclito Landines y Demar Córdoba. Y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Es que ese es un debate que se abrió Iragorri en las últimas horas a propósito del hallazgo de dos menores de edad, de 12 y 13 años, unas niñas evidentemente, que ingresaron a un hotel del sector del Poblado con un ciudadano norteamericano que por lo demás salió del país. Se sabe que vive en Ohio, es una persona de 36 años que llevó a estas niñas a ese establecimiento, como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Las niñas fueron sorprendidas allí, el establecimiento fue sellado por parte de las autoridades y las niñas están bajo protección del ICBF ahora mismo. Se están investigando desde luego todas las circunstancias, están siendo sometidas también a valoraciones médicas para establecer qué tipo de contacto tuvieron con esta persona, de la que se presume evidentemente hubo allí un ejercicio de prostitución infantil con estas niñas. El alcalde Federico Gutiérrez ha dicho que este es un debate de fondo y se ha referido de la siguiente manera. Porque yo quiero que el mundo entero sepa quién es este depravado. Este estadounidense de 36 años se llama Timothy Alan Livingston. Porque yo quiero que no solo se sepa en Colombia, sino que se sepa en Estados Unidos o en cualquier país que alguien que crea que puede venir a nuestra ciudad a hacer lo que quiera con nuestros niños, niñas y adolescentes está muy equivocado. Agradecer al ciudadano que puso en conocimiento la presencia de dos menores de edad en un hotel en el Poblado, en Medellín, en compañía de un adulto mayor. Yo le quiero agradecer. Eso es básicamente, y vino acompañado de un anuncio que es que se prohíbe la oferta y la demanda de servicios sexuales, mejor dicho, se prohíbe la prostitución en el sector del Poblado y además los locales tendrán que cerrar a partir de la 1 de la madrugada. ¿Qué es lo que está pasando allí en Medellín? Esto evidentemente responde a la situación de ese turismo desaforado que está llegando a Medellín. ¿Es esta quizás la respuesta, lo de una especie de prohibición a la prostitución, doctor López? Pues Alejandro, digamos, yo lo primero es que sí comparto la indignación tanto del alcalde Federico como de
Creo que todos los colombianos que hemos conocido esta noticia, es un hecho indefendible. Y creo que esto tiene que alertar sobre todo es al Congreso de la República, Heráclito. Porque ahí surgían discusiones sobre, por ejemplo, el tipo de sanción que se le puede imponer al hotel. El hotel hoy salió a dar unas explicaciones indicando que un poco lo que había hecho el turista estadounidense era evadir los controles con cédulas falsas, no dejaron entrar a las menores, posteriormente logran como evadir el esquema de seguridad, no sabemos si eso es cierto o no, pero si se probara, digamos, una culpabilidad de este hotel o de cualquier otro en este tipo de casos, debería caber algo mucho más grave que un cierre provisional por 10 días, y eso es un problema regulatorio, es un problema legal, es un problema de código de policía que valdría la pena revisar. Sobre la prohibición de la prostitución, pues creo que eso sí termina siendo un saludo a la bandera. Acá se cometen miles de crímenes todos los días que en tanto crímenes naturalmente están prohibidos, y la prohibición, si no es acompañada de una capacidad potente de policía, de administración de justicia, de reducción de la impunidad, no va a conducir absolutamente a ningún lugar. Y donde sin duda hay que poner el énfasis es en entender que detrás de estos actos de prostitución no estamos ante menores de edad que aparecen espontáneamente prestando esta actividad, sino que hay verdaderas organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de servicios sexuales, tanto en Medellín como en otras ciudades del país, que actúan de manera sistemática, de manera impune, y es ahí donde la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional tienen que poner a la mano toda su capacidad de inteligencia, de individualización de responsabilidades, de utilización de las mejores tecnologías para capturar a estas personas y hacer que asuman la responsabilidad que les corresponda. Y por lo demás, pues ya hay un debate grande, fuerte en Medellín, porque al parecer, y sin el ánimo de estigmatizar, pero la llegada cada vez mayor de cierto tipo de turistas o de viajeros ocasionales está de alguna manera generando una mayor demanda. ¿Cómo controla de este uno tipo eso? de Porque servicios. seguramente es el mismo fenómeno que ya ha transitado Cartagena o Santa Marta, porque digamos nos estamos escandalizando hoy con Medellín, pero esto ocurre en cualquier ciudad de turismo internacional. Pues acuérdese usted, Alejandro, del tema de la Madame en Cartagena, Sí. que fue tan sonado. Y de nuevo, acá la única solución pasa por un enfoque de lucha contra el crimen organizado, de firmeza, de persistencia, de no quedarse en el momento coyuntural, para esas bandas desarticularlas y llevar a la justicia a sus máximos responsables. Doctora Don Cataranzova, ¿qué hacer con estos casos? ¿Y usted cree que la respuesta es oportuna? Bueno, yo creo que lo primero pienso que este es un tema en el que todos y todas debemos hacer causa común, ¿cierto? O sea, yo creo que el tema de la prostitución infantil, la manera como se ha convertido esto en un negocio estructural, porque cierto, esto no es una cosa coyuntural, en esto comparto plenamente, no es un asunto que fue una manzana podrida, que es que un señor dijo unas cédulas falsas, no, esto es un negocio tremendo que hay detrás de esto. Hay unas estructuras muy grandes, ¿cierto? Unas estructuras comparables a las estructuras del narcotráfico y de otras economías ilegales como el contrabando, digamos. Es una economía ilegal que ha ido creciendo y que está además posicionada en muchos lugares del país. Esto no es solamente un tema local, un problema local. Yo creo que es fundamental hacer causa común entre el gobierno nacional, el gobierno, en este caso municipal de Medellín, los gobiernos departamentales, los de municipios pequeños, porque también parte de lo que ha venido pasando es que, por ejemplo, después de lo que ocurrió en Cartagena y de ponerle el lente tan fuerte a lo que ocurrió en Cartagena, ¿qué pasó? Se generó una especie de efecto burbuja y se trasladó a otros municipios cercanos de la zona, hasta algunos barrios diferentes de Cartagena, y pues terminó, digamos, manejándose con otras precauciones que estas estructuras ilegales tomaron, pero digamos, a lo que voy es que es hora de reconocer que es un problema muy grande, muy fuerte, que no se combate ni solamente con anuncios, ni solamente con capturas puntuales de casos específicos, que son muy importantes de hacer, sin duda, sino que debe haber... Yo pensaría que la Fiscalía debe generar una ruta especial de manejo de este tema, ¿cierto? Como una estrategia nacional de choque frente a lo que está significando el tema del turismo sexual con menores. También es importante mencionar que el informe que ha generado la Defensoría es un informe muy completo. Por ejemplo, parte de lo que nos dice es que el 75% de las víctimas que denuncian explotación sexual en Medellín son menores de edad. Es un porcentaje realmente inaceptable y
absolutamente explosivo, y el 80% de los agresores son hombres adultos que no necesariamente hacen parte, en este caso, cierto, de los ámbitos familiares de las personas. Allí hay unos patrones que estas investigaciones nos están mostrando, que es muy importante tomárselos en serio. Es una cifra que va en incremento sostenido desde el año 2010, es otra de las alertas que la Defensoría pone sobre la mesa, y también el alto índice de revictimización. Muchas de estas niñas, niños que son, que han generado denuncias o que han sido parte de unas capturas en flagrancia, en este caso, terminan siendo revictimizadas en muchas de las ocasiones, lo cual nos indica que estas estructuras pues realmente guardan en el bolsillo y no les importa nada parte de estos anuncios y parte de estas acciones que se han ido generando. Por eso creo que necesitamos escalar esto a una estrategia de carácter nacional, a una estrategia de choque muy fuerte. Creo que otra cosa que no se está viendo aquí y no se está discutiendo necesariamente es lo que está ocurriendo con este mismo negocio en las redes sociales, porque esto no solamente ocurre en el vivo y en el directo allí, en el momento de este abuso, de esta violación, de esta explotación sexual, sino que también es una cosa que se reproduce en redes sociales y está generando unas economías que están por fuera muchas veces del alcance de la ley, porque falta reglamentación en ese manejo, y eso es algo muy importante también de reglamentar, porque está atada una cosa a la otra en términos del negocio. Y finalmente, hacer un llamado muy fuerte. Creo que parte de nuestra sociedad ha terminado naturalizando esto, ¿cierto? O sea, naturalizando este fenómeno. Sí, uno lo ve en las mismas reacciones en las redes sociales, pero también en los comentarios de la gente en las calles, sí, como diciendo, pero pues ¿por qué arman tanto escándalo? Esto siempre ha pasado. Yo creo que sí, como sociedad tenemos que pararnos duros, ¿cierto?, en torno a esto, en una causa común, y decir, aquí no vamos a permitir que esto siga, no vamos a permitir, vamos a perseguir las estructuras criminales que se están lucrando de esto y que son grandes y que son, fuertes, y vamos a evitar que esto se naturalice, y vamos a ayudar a que se reglamente lo que tiene que reglamentarse en términos de ley, para que esto no siga sucediendo ni en la vida real, ni en las redes sociales, ni en ninguna manera que este negocio pueda prosperar. Dimar Córdoba, ¿cuál es su opinión? Bueno, con lo que ha pasado en Medellín, con este caso aberrante de las dos niñas de 12 y 13 años en poder de este sujeto estadounidense, según lo que la prensa ha podido revelar, tengo dos cosas que atraviesan la noticia. La primera de ellas, el oportunismo político de algunos en este país. Eso es una tragedia familiar. Son dos niñas, dos menores de edad, de manos de un violador que quería accederlas, porque para qué otra cosa las llevaba a un hotel. Y utilizan esto como estrategia política y arman todo un debate alrededor de Federico Gutiérrez y lo atacan por el tema de las dos niñas. Hombre, ¿en qué país estamos? Es que no se trata de tratar a Federico Gutiérrez como si fuera el policía del futuro, que todo lo puede ver, y no estoy defendiendo al alcalde de Medellín. Estoy diciendo una cosa que es apenas elemental, sea quien sea el alcalde. Esto es un tema de país, y lo que hay que atacar y hay que criticar y hay que proscribir, por supuesto, es el comportamiento de los violadores, el comportamiento de los pedófilos que aparecen haciendo turismo sexual en las ciudades. Es ahí donde estamos. Pero vi yo al senador Alex Flores hablando del tema, un hombre que no tiene tampoco la moral para poderse hablar de esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Utilizando la política con una tragedia tan difícil como esa. Y la otra arista, al alcalde de Medellín, haciendo las veces de juez y inventándose cualquier cosa, porque realmente sí lo escuché diciendo cualquier cosa, ¿no? Vamos a aplicar extinción del dominio. A ver, alcalde, así no funciona el derecho, porque es que eso conduce a crear respuestas inmediatas que son inanes, que no van para ninguna parte. Evidentemente. El sofá, ¿no? Sí, además, pero más grave todavía, la declaración de prohibimos la prostitución. Pero a ver, el Código Penal lo tiene tipificado. No es un tema de que haya que prohibirlo, que un alcalde lo diga. Me parece que es un tema muy mal manejado y que lamentablemente ha sido aprovechado por los políticos para echarse agua sucia unos a otros. José Daniel López, ¿cuál es su opinión? Perdón, el doctor Heráclito Landíris. Gracias, Alejandro. Ya veo cuál es su favorito. Caramba. Yo creo que este es un tema en Medellín, es un tema colombiano, es un tema de sociedad, como dice Donca, es un tema de la sociedad colombiana. Nosotros tenemos que proteger a los colombianos, pero particularmente a los niños y a las niñas, y a los niños. Creo que, y ahí todos tenemos que actuar en dos sentidos. Colombia tiene, creo que las autoridades de policía, específicamente la inteligencia de la policía y de la fiscalía más preparadas del mundo, que deberían encargarse de hacer
toda la investigación para llevar a judicializar a este señor de los Estados Unidos. Pero además hacer acciones de prevención con todas las actuaciones de la inteligencia del Estado para encontrar todas estas redes que traen a los extranjeros, a unos extranjeros, a buscar menores de edad, a buscar drogas en ciudades colombianas, y creo que ahí tiene que actuar el Estado colombiano como Estado colombiano, porque nosotros no podemos convertirnos en un punto de encuentro en este país para hacer este tipo de atrocidades contra los colombianos, contra los niños y contra las niñas. Hace un tiempo en Cartagena esto era muy visible y salió en medios y en todos los escenarios se discutía el tema. Hace muchos años en Cúcuta venían extranjeros de Venezuela y del Caribe a buscar nuestras niñas en Cúcuta, Incluso la frontera. hablábamos al mediodía de lo que ocurre en las carreteras, por ejemplo, con ese tema de la prostitución también infantil, de estas niñas que se suben a los camiones, en horas de la noche o a cualquier hora. Entonces dice Donca, este es un problema de la crisis de la sociedad colombiana, y creo que esos son temas que deben unirnos a los colombianos. ¿Cómo nosotros hacemos desde el Estado acciones de prevención de este delito y acciones de represión contra las personas que lo promueven, que son las redes, y las personas que vienen a cometerlo en nuestro país? Sí. Bueno, ahí está el tema servido. Oiga, estaban Iragorri Claro aquí que también hablando fuera de micrófono frente a la urgencia también de meterle el acelerador a las reformas sociales del presidente Petro. Juan Carlos. Sin duda, sin duda. Si quieren a cada uno hacer un apunte de 1 minuto, porque nos quedan 6 para las 8:30 sobre este tema, sobre si se le puede meter el acelerador a los proyectos de reforma del presidente Gustavo Petro en el Congreso o no. Adelante. Heráclito Landines, 45 segundos cada uno. ¿Cómo ven ese asunto? Yo creo que las reformas del presidente Gustavo Petro son el resultado de la voluntad popular cuando apoyó al presidente de la República. Y eso significa que le entregó un mandato de hacer unas transformaciones sociales que la gente está esperando. Si el Congreso es inferior a este debate, si el Congreso no da los debates, termina el quórum en los partidos de la oposición, le están faltando no al presidente de la República, sino a los colombianos que acompañaron al pacto histórico del presidente Gustavo Petro en las urnas. Porque es importante hacer una reforma pensional, por ejemplo, que nuestras personas mayores reciban un estipendio mensual cuando hoy no tienen derecho a una pensión y tendrán el derecho a la pensión con la reforma pensional. Que la reforma laboral es importante para este país. Y personas que hasta ahora están trabajando y que no tienen derecho a un recargo nocturno a la hora. O sea, no lo tienen derecho. ¿Por qué? Porque una reforma del 2002 dice que el sol se oculta a las 9 de la noche y no a las 6 de la tarde. Entonces creo que es importante las reformas sociales para este país, y el Congreso no puede ser inferior a esta gran discusión. Que demos los debates, que la gente sepa quién está a favor y quién está en contra, pero que damos los debates. José Daniel López, ¿qué opina del tema? Juan Carlos, de este tema yo puedo opinar con algo de autoridad moral, pues dirijo el gremio Alianza IN, el único gremio en Colombia que tiene un acuerdo con el gobierno nacional para la reforma laboral en torno a la regulación del trabajo de los repartidores. Y desde ahí debo decir que, primero, que el gobierno sí tiene un mandato plasmado en las urnas, pero los congresistas de los demás partidos distintos al pacto también tienen un mandato frente a sus posiciones políticas que deben hacer respetar. El arte de gobernar y el arte de liderar bancadas en el Congreso es el de juntar la visión de reforma que uno quiere como gobernante con la reforma que políticamente es posible. Acá las reformas en su estado ideal, en especial las que están más adelantadas, como la de salud y la pensional, muy difícilmente van a salir adelante en su estado actual. Y el gobierno tiene la necesidad, si quiere avanzar en este camino reformista, de moderar, de negociar y de concertar verdaderamente estas reformas. De lo contrario, lo que va a quedar es una enorme frustración entre quienes desean esas reformas en su estado maximalista y entre la necesidad de un país que sí espera mejoras en el sistema de salud, de pensiones y en lo laboral, pero pactadas y acordadas como en el capítulo puntual al que hacía alusión al inicio de esta intervención, y no impuestas desde una visión ideológica al resto del país. Acá se necesita menos radicalismo, más pragmatismo y más capacidad real de construcción de acuerdos. Don Catanazova, 1 minuto. Bueno, pues yo creo que, como lo han dicho acá, las reformas son parte de un mandato que el país le dio al presidente en un país presidencialista, no en un país parlamentario.
Cuando cambiemos el país, entre todos los cambios que hay que hacer, está el tema del régimen político. Vamos a ver qué tanto se dejan estos que hoy, digamos, están ahí, pero ojalá lo podamos hacer y nuestro régimen político no sea tan centralista, permita mayor participación y demás. Pero ese mandato existe, y existe al presidente, que es quien, digamos, marca ciertos rumbos. Lo segundo es, yo, la verdad, pienso que el gobierno ha tenido muchos diálogos con las distintas bancadas. O sea, la reforma a la salud que hoy está en el Congreso no es para nada, José, la misma reforma de salud, y eso ustedes lo saben mejor que yo, no es la misma reforma de salud que planteó el gobierno. La reforma de pensiones tampoco lo es. Se ha bajado el monto de pensiones que deben ir, ¿cierto?, hacia Colpensiones. O sea, yo creo que aquí sí ha habido un diálogo. El gobierno lo ha generado. Lo que pasa es que en este país también hay gente que quiere que nada cambie para que todo siga igual, ¿cierto? Creo que este hallazgo de estos días frente a la plata perdida en las EPS nos debe hacer reflexionar. O sea, esto que está planteando el presidente con las ganas de las reformas no es un capricho, es una necesidad de este país, porque aquí hay más de uno, y con esto cierro, que está haciendo cálculos con los posibles fracasos de las reformas, y piensa que la gente se las va a terminar cobrando a Petro, diciéndole usted no fue capaz. Yo creo que hay que evaluar la situación del país, ¿cierto? Escuchar a la gente, escuchar los clamores, escuchar las diferencias, ver la gente todos los días sufriendo unos niveles de desigualdad y de dolor muy grandes, y saber que no necesariamente esta dificultad de pasar las reformas le va a rebotar a este gobierno, le puede rebotar a quienes la gente identifica como quienes no están de acuerdo en que nada cambie en este país, porque nuestro país sí necesita cambios, y el gobierno sí se ha sentado a concertar esos cambios con los otros sectores políticos. Dimar Córdoba, último minuto. Gustavo Petro se eligió con el 32% de los votos en el país. Gustavo Petro es un hombre de 11 millones, casi 300.000 votos, y el Congreso de la República es un Congreso de 18 millones 100.000 votos. Y que no se pueden desconocer. Si bien existe un mandato popular al haberle elegido al presidente, también existe la obligación, como lo decía José Daniel hace un minuto, de que haya una concertación para que sea posible la reforma. Las reformas no tienen capacidad, no tienen posibilidad hoy de pasar en el Congreso de la República, y todo porque se ha pretendido hacer a la brava, y en mi concepto el presidente ya renunció a las reformas, por eso está planteando una constituyente que vaya, sí que ha sido bastante ligeros en el concepto de lo que es una constituyente en el gobierno, para poderle proponer al país unos cambios que evidentemente tienen que ser constitucionales. No se han hecho las reformas que de hecho, volviendo a la reforma rápidamente, a la reforma pensional, digo yo, simplemente a modo de idea, hombre, no le paguen 1 millón de pesos a una persona que esté en la criminalidad o que vaya a estar en la criminalidad, los jóvenes de 14 a 28 años, páguenle ese 1 millón de pesos a esos 5 o 6 millones de ancianos que necesitan una renta para el final de sus días. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, don Catanazova, por haber estado aquí, José Daniel López, Heráclito Landines y Dimar Córdoba, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.